Mi corazón está dispuesto. Oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba, te alabaré, oh Dios de Israel entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Nosotros perseveramos en nuestro Dios, en el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nosotros, en forma voluntaria, nos esforzamos, nos apartamos, oramos en el secreto de la presencia de nuestro Dios, escudriñamos su palabra. La palabra del Dios de Israel no vuelve a él vacía, porque Él la prospera en cada uno en aquello para lo que la envió. Nosotros somos edificados por nuestro Dios. Somos edificados casa de oración y oramos a nuestro Dios, al Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Producimos frutos de labios que confiesan su nombre, el nombre del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Perseveramos en nuestro Dios, nos cobijamos bajo la sombra de sus alas y a Él oramos. Nosotros con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Hecho está. La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. La Escritura no puede ser quebrantada. Nosotros agradecemos que el Dios de Israel no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. El Dios de Israel no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Y Él nos enseña, Él nos revela. Clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La historia tiene el valor de ejemplo para nosotros, tanto de lo bueno como de lo malo. Por ejemplo, David fue rey tal como el Dios de Israel lo escogió, y él perseveró en el Dios de Israel y vio su gloria. Y fue de bendición para los reyes que le sucedieron. También podemos citar como ejemplo a Saúl,
que también fue ungido rey por voluntad del Dios de Israel, pero no se mantuvo vigente y causó daño no solo a sí mismo, a su familia, sino también al pueblo. Y nunca somos neutrales, todo lo que hacemos tiene consecuencias. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. A nuestro Dios oramos, en Él buscamos, a Él clamamos y rogamos su voluntad. En el presidente Milei, en el Congreso, en los diputados, en los senadores, y su voluntad en cada uno de los siguientes respectos. En la relación Estado Nacional-Provincias, DNU 6225, y cada DNU del presidente Milei, rogamos la voluntad de nuestro Dios en la restricción del presupuesto, impuesto inflacionario, PBI, equilibrio fiscal, código penal, reforma laboral, reforma fiscal, reforma tributaria, reformas electorales, Islas Malvinas, ciberseguridad, ley de aborto, inmigración, memorándum con Irán, caso Nisman, caso Cuadernos. Nosotros rogamos la voluntad de nuestro Dios en cuanto a la presencialidad en el juicio del caso Cuadernos, en la celeridad de ese juicio, y oramos por su voluntad respecto a ese juicio durante la feria judicial. También clamamos a nuestro Dios en forma insistente, perseverante, por su voluntad en los vínculos con China iniciados en gestiones de gobiernos anteriores. Y también rogamos su voluntad en la AFA. Por ejemplo, estaba viendo a un influencer de apellido Paredes, que es de Estados Unidos, y él muestra partes de Tucumán y, hablando irónicamente, habla a los vecinos diciendo que ellos tienen su propio río, porque muestra las calles inundadas. Y también en las redes circula un video de una mujer que baila en medio de baches, mostrando la situación, tratando de llamar la atención respecto a la situación de las calles. Nosotros hacemos lo máximo que es establecer a un ser humano. Nosotros clamamos a nuestro Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Agradecemos nuestra fe, que no tiene precio, es un bien inestimable. No se puede comprar ni con todo el oro del mundo, ni con toda la plata del mundo. Nosotros con fe oramos. Ningún pensamiento queda oculto ante nuestro Dios. Y perseveramos en su palabra, andamos en su palabra, que es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. En Él buscamos consejo y a Él clamamos, agradeciendo nuestro pan de cada día, nuestra fe, agradeciendo que perseveramos en Él, agradeciendo que no ha permitido que pasemos por pruebas superiores a nuestras fuerzas, no ha permitido que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, y al lado de cada tentación ha puesto la salida. Nosotros buscamos consejo en Él, a Él clamamos, porque al hablar de, por ejemplo, restricción del presupuesto, también hay videos que circulan en redes acerca de que el gobierno nacional disminuye impuestos, pero los municipios y provincias los aumentan. Y por eso uno no ve, la gente no ve un alivio
en la economía de cada uno. Nosotros presentamos esa problemática ante nuestro Dios. Agradecemos que no confiamos en hombres ni en mujeres. Nosotros perseveramos en nuestro Dios. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Nosotros, como el salmista, adoramos a nuestro Dios. Él es nuestra alabanza. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos, y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante el Dios de Israel la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante del Dios de Israel, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte del Dios de Israel a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Dios de Israel, Dios mío, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame, porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Dios de Israel, Dios mío. Sálvame conforme tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Dios de Israel, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré al Dios de Israel en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. Nosotros perseveramos en nuestro Dios. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está.
Somos reino del Dios de Israel. Un reino dividido no va a permanecer. Oramos a nuestro Dios y rogamos su voluntad, porque existimos para hacer su voluntad y no Él la nuestra. Rogamos su voluntad en el presidente Milei, en cada autoridad que está en ejercicio de sus funciones, en las reformas electorales, su voluntad en cada autoridad que se postula en cada elección de ahora en más. Oramos por su voluntad en las autoridades que serán electas de ahora en más, especialmente en el año 2027. Rogamos su voluntad respecto a si se utilizará la vieja boleta partidaria o boleta única papel o voto electrónico u otro sistema. Rogamos su voluntad en el sistema de acoples. Rogamos la guía de su hermoso Espíritu Santo para el electorado al votar. Rogamos que cada comicio acontezca con transparencia. Rogamos su voluntad especialmente en las elecciones del año 2027 y en cada persona bajo autoridad, y su voluntad en la reelección del presidente Milei. Nosotros somos fortalecidos en el poder de su fuerza. Aunque nadie es fuerte por su propia fuerza, el Dios de Israel es la fortaleza de los siglos. Y perseveramos en Él, que nos revela. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía vi entre los simples. Consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella. Como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida.
hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, óiganme, y estén atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Nosotros nos apartamos y perseveramos en nuestro Dios. Al Dios de Israel reconocemos como el autor de nuestras vidas, el autor y consumador de nuestra fe, autor de salvación eterna, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Él es nuestra esperanza, nuestra confianza. No servimos a dos señores. No adoramos a otros, solamente al Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nosotros no somos soñadores de sueños. No atendemos a los sueños que soñamos. No damos entidad a los sueños. No andamos en pos de sueños mentirosos. Nosotros no andamos en pos del engaño del corazón. Agradecemos los sueños que sí son del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos su palabra, sus visiones, sus revelaciones, cada pensamiento que en él persevera. Nosotros agradecemos que nunca estamos solos. La gloria del Dios de Israel llena toda la tierra. Toda la tierra está llena de sus beneficios, toda la tierra está llena de sus misericordias. Nosotros perseveramos en nuestro Dios, el verdadero Dios, el Dios de Israel, el campeón de Israel, el fuerte de Israel, el santo de Israel. Todo cuanto existe, por su voluntad fue creado. Él es el Señor de la viña. Todos simplemente somos administradores o mayordomos de cada recurso que Él nos ha confiado. Y oramos por los que desprecian su palabra. Oramos por los que no quieren dar cuenta de su mayordomía. Oramos por los que no quieren dar cuenta de su administración. Oramos por los que no quieren ser auditados. También oramos por cada niño. Cada papá, cada mamá envía a su hijo, a su hija, a lo más precioso que tiene, a una escuela, instituto, colegio, club, a recibir formación de algún tipo. Oramos por cada pedagogo, por cada docente. Oramos por ESI. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh, hombres, a ustedes clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entiendan, oh simples, discreción, y ustedes necios entren en cordura. Oigan, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Reciban mi enseñanza
y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Dios de Israel es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. El Dios de Israel me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra, de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, óiganme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atiendan el consejo y sean sabios, y no lo menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Dios de Israel. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Nosotros perseveramos en vos, nuestro Dios. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Tu palabra tiene cumplimiento, no dejas caer tu palabra a tierra. Con Israel
Argentina, Nigeria, Sudán, Congo, Etiopía, Somalia, Mozambique, todo Medio Oriente, toda la tierra, somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y oramos por tu pueblo, por los jefes de familia, por la justicia federal, por las fuerzas de seguridad, por los vínculos que establece cada autoridad en ejercicio de sus funciones. Te rogamos que los vínculos que establezcan las autoridades sean de tu agrado y las que no son de tu agrado dejen de ser. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Tu palabra no vuelve a vos vacía, porque vos la prosperás en cada uno en aquello para lo que nos la envías. Como guiaste a tu pueblo en tiempos de Moisés, podés guiar a tu pueblo en este tiempo y en todo tiempo. A tiempo y a destiempo clamamos a vos. Sos el mismo ayer, hoy y por los siglos. En vos no hay mudanza, no hay sombra de variación. En tiempos de Moisés hablaste a tu pueblo, como nos revelás. Habló el Dios de Israel a Moisés y a Aarón diciendo: hablen a los hijos de Israel y díganles: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos. Se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre la que cabalgare el que tuviere flujo, será inmunda. Cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante del Dios de Israel a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante del Dios de Israel. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche.
Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos y se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y la purificará el sacerdote delante del Dios de Israel del flujo de su impureza. Así apartarán de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Guiaste a tu pueblo en tiempos de Moisés, y agradecemos que no haces acepción de personas. En todo respecto, rogamos la guía de tu hermoso Espíritu Santo. Nosotros agradecemos que somos fortalecidos en el poder de tu fuerza. Tu palabra es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y nosotros perseveramos en vos. A vos oramos, no confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oramos especialmente por aquellos que hablan de transición o desradicalización. Oramos especialmente por aquellos que son influencers o buscan dar su testimonio, por sentirse mutilados, por habérseles practicado en su niñez procedimientos irreversibles. Y oramos agradeciendo que en el Espíritu no hay distancias, y vos sos nuestro príncipe de paz,
Rey de justicia, Rey de Salem, Rey de paz. Oramos por cada uno de estos que en su niñez, a quienes en su niñez se les practicaron procedimientos irreversibles y los padecen día a día. Y oramos por tu voluntad, no solamente en cada uno de ellos, porque algunos comenzaron acciones judiciales contra quienes practicaron esos procedimientos en ellos, en la niñez de ellos. Rogamos tu voluntad en cada uno. También tu voluntad en los que son voz de los que no tienen voz. Por ejemplo, hay otro influencer que grabó a un profesional de la salud que practica estos procedimientos quirúrgicos en niños, y por publicarlas, este profesional lo demandó por atentar contra su honra, cuando este influencer lo único que hace es mostrar lo que este profesional habla. Nosotros solo en vos confiamos. Rogamos tu voluntad en tus niños, en cada uno de estos influencers, y rogamos tu voluntad en cada profesional que es el brazo ejecutor de ideologías. Rogamos también tu voluntad en Argentina, Israel, la Triple Frontera y en los siguientes respectos: terrorismo, narcotráfico, narcocriminalidad, maltrato infantil, redes de tráfico, redes de trata, lavado de dinero, crimen organizado, mafias. Tu voluntad en cada cuca tirapiedra, en los punteros políticos. Nosotros descansamos en vos, nuestro Dios que nos guarda sin caída, nuestro Dios que nos sostiene en pie. Vos nos enseñás. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto han leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: les preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días él fue al monte a orar.
y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados ustedes, los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan, y cuando los aparten de sí, y los vituperen y desechen su nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día y alégrense, porque he aquí su galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a ustedes, los que oyen, les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, y oren por los que los calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieren que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amen pues a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando de ello nada. Y será su galardón grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en su regazo. Porque con la misma medida con que midan, se les volverá a medir,
y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. No solamente oramos por cada uno, los seres amados de cada uno, la familia de cada uno, oramos también por los que nos consideran sus enemigos y pedimos tu voluntad en todos. No hay oraciones diferentes. Rogamos tu voluntad en todo cuanto hemos mencionado y en todos cuantos hemos mencionado. Agradecemos que tus misericordias son muchas en extremo, y sos la luz que resplandece en lugares de sombras de muerte. Y podés hacer que los que no vemos o no ven, vean. Y podés hacer que los que tienen oídos y no escuchan, escuchen. Agradecemos que despertás nuestro limpio entendimiento. Agradecemos que escudriñas la mente y el corazón, y rogamos tu voluntad sin cesar, sabiendo que nos enseñas, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a una puerta y se les abrirá. Solo en vos confiamos, vos sos nuestra esperanza, y a vos clamamos y te rogamos tu voluntad, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el nombre que está sobre todo nombre, y santificamos tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.